Hola, hola, hola. Ahí sí, muy buenas noches. Muchas gracias. Me siento profundamente honrada de estar en esta instancia de apertura de un festival tan importante como Puerto de Ideas. Y antes de saludar a nuestros invitados para esta conversación, quisiera pedir un aplauso para Francesca, nuestra anfitriona, maestra de ceremonias, que lo hizo increíble. No es fácil ese trabajo, así que felicitaciones, Francesca, muchas gracias y muchas gracias a través de ella a todo el equipo, por supuesto a Chantal y a todos y a todas, cada uno de quienes son parte de Puertos Ideas y que nos están regalando durante estos días estas fascinantes conversaciones. Cuando me propusieron conversar sobre la curiosidad, yo dije, dale, es lo mejor que podemos hacer, es lo más urgente y es el motor que moviliza el conocimiento, pero también los vínculos, los encuentros y que, creo yo, y ahí vamos a ponerlo inmediatamente dentro de la conversación, es una de las opciones que tenemos hoy día más a mano para ir en contra de aquellos elementos que sentimos pueden poner en peligro la democracia y el desarrollo de las comunidades, ¿no? La distancia, el miedo a la otredad, la inquietud, son todos elementos que se sostienen en la ignorancia y en el poner freno a la curiosidad. Así que, ¿qué mejor que conversar de esto con Leila Guerriero, que además acaba de recibir el premio ayer de la cátedra Mujeres y Medio de la Universidad Diego Portales? Así que aplausos más grandes para Leila Guerriero. Eso a propósito de su más reciente libro, La Llamada, un retrato, un libro absolutamente fascinante que va a estar largamente conversando al respecto mañana. Hoy día vamos a hablar de otras cosas, quizás también hablemos un poco del libro. Y también nos acompaña Juan Gabriel Vázquez, destacadísimo escritor colombiano. Este no es el último, es el penúltimo. Volver la vista atrás, que también va a ser parte de la conversación que va a tener con Ascanio Cavallo el domingo a mediodía. Pregunta muy general para partir. Leila, ¿qué es la curiosidad para ti? Digo, para empezar por alguna parte. Para empezar por algún sitio. Empezamos por las fáciles. Bueno, gracias por estar acá, gracias por Chantal, por invitarnos de nuevo y un placer estar con Juan Gabriel, amigo querido de años, y con vos, Antonella. No sé qué es la curiosidad. Tengo curiosidad por saber qué es la curiosidad. No, yo creo que es un combustible, el combustible, si querés. En un punto se parece mucho al deseo, ¿no? Creo que es algo, así como el deseo no es algo que está allá adelante, sino algo que empuja. Siento que la curiosidad es ese combustible, esa fuerza que empuja a hacerse preguntas. Hoy pensaba y hablaba con un colega a la mañana de que curiosamente la curiosidad es algo que cuando somos chicos, los adultos perciben como peligroso, ¿no? Siempre están diciéndonos, eso no porque no es para vos, ahí no te asomes porque no sé qué cuánto, ahí no hay nada interesante para vos, eso no se pregunta, basta de preguntar tanto por qué, por qué, por qué. Y yo creo que hay algo ahí muy sintomático, si queremos, que tiene que ver con el hecho de que sí se detecta que la curiosidad puede ser un problema, ¿no? Puede ser, es algo, si uno se deja llevar por eso, muy ingobernable. En mi caso creo que bueno, es lo que me hace tener el oficio que tengo, ¿no? Ser periodista es ser un chismoso con permiso, de alguna manera, con permiso social. Y me parece que detrás de muchas tareas creativas, científicas también, está la idea de ¿y qué pasa si? ¿Qué pasaría si mezclo este líquido con este otro y si pongo esta bacteria a cultivar en vez de en tal cosa en tal otro lugar? ¿Y si subo la temperatura? ¿Y si bajo la temperatura? ¿Y si este libro en vez de escribirlo como he escrito siempre los libros, pruebo otra cosa? Y si en vez de contar una historia de una persona, no sé, sufriente, empiezo a buscar la historia de un tipo feliz. Digo, me parece que es eso la curiosidad. El buscar una manera de estar siempre un poco desencajado, un poco fuera del
del caminito que se supone que hay que seguir, creo. Me encanta además que termines diciendo creo, porque es parte del motor de la curiosidad, no sabemos y ahí nos movemos, ¿no? Juan Gabriel, ¿en qué momento te reconociste curioso? Bueno, yo creo que forma parte de el descubrimiento de lo que es el mundo, es el descubrimiento de nuestras limitaciones y las ganas de rebelarnos contra las limitaciones. Desde el momento en que un niño descubre que su mundo tiene límites, quiere ir más allá, quiere romper esos límites y quiere saber qué hay del otro lado, es un impulso del lector, es un impulso lúdico, es el impulso que nos lleva a jugar también. Entonces yo no creo que haya un momento exacto, creo que desde el momento que se despierta la conciencia queremos rebelarnos contra las limitaciones que nos pone el mundo. Es lo que decía Leila, es muy justo. En ese sentido, es probable que la literatura y la construcción de historias, la imaginación de ficciones, sea uno de las primeras rebeldías contra las limitaciones que nos pone la vida. Yo creo que la curiosidad, el impulso esencial de la curiosidad es nuestra frustración por el hecho de estar encerrados en una sola vida. Tenemos una sola vida en dos sentidos. Por un lado, cuando uno se muere no hay otra después. Pero por otro lado estamos encerrados en una identidad para siempre, en un punto de vista. Y eso nos frustra terriblemente, eso nos desespera y nos enfurece. Y las ficciones, la escritura de ficciones, la lectura de ficciones, yo creo que es una de las primeras maneras que descubrimos y de las más duraderas para romper con esa camisa de fuerza de la vida monolítica. La curiosidad como concepto es una manera muy amable, creo yo, de decir algo que en el fondo es mucho más fuerte y hasta subversivo, que es: yo quiero tener más vidas. Quiero tener más vidas, quiero tener más experiencias, quiero ser una mujer adúltera rusa en el siglo XIX. Y quiero ser, bueno, a veces quiero ser eso, no siempre, ¿no? Y quiero saber cómo se ve el mundo desde un hombre que despierta convertido en escarabajo. Yo quiero saber eso. Y tengo la sensación oculta de que si dejo de saberlo, voy a ser menos, mi vida va a estar empobrecida. Y por fortuna tengo a un Kafka y tengo a un Tolstoy que me cuentan esas historias y yo puedo vivir esas vidas. Pero no todo el mundo tiene estas curiosidades, no todo el mundo comparte esa curiosidad por las vidas ajenas y bueno, eso también en cierto sentido divide a la gente. Sí, pero te escuchaba y me acordaba de Bradbury escribiendo en Fahrenheit eso mismo, ¿no? Usted no anda buscando los libros, usted anda buscando otras vidas. Y como decía al principio, hoy día estamos en una crisis relacional, podríamos pensarlo, ¿no? En donde parece que la curiosidad está siendo cooptada por el temor del otro. Y en ese sentido, Leila, tu trabajo siempre va en busca del otro. Es muy fascinante leer tus crónicas. Yo te leo y digo, ¿cómo escribe así, por Dios? ¿Y cómo pregunta eso? ¿Y cómo se acerca para que le respondan eso? Y lo que uno, como lectora, ¿no?, puede recibir de tu trabajo tiene que ver con esa curiosidad sin juicio. Hablábamos de eso cuando conversamos en la radio sobre La Llamada. Y preguntarte respecto a ese ejercicio, ¿no? La curiosidad puesta a disposición de la construcción de una comunidad con más experiencia que prejuicio. Sí, yo creo que no quisiera cargar tanto las tintas con que ahora estamos en esta especie de crisis. Yo creo que en mi experiencia, por lo menos como alguien que ha hablado con mucha gente, digamos, haciendo muchas entrevistas, es que la gente siempre es el tema favorito de sí misma, siempre lo ha sido, no es una cuestión. Lo que hicieron las redes sociales quizás es mostrar eso, exacerbarlo, más allá de que, digamos, en las redes sociales está todo este lenguaje como muy hostil, que antes era como la excepción, ¿no? El exabrupto, incluso desde el poder, y ahora es como nada, es como lo que hay.
Yo creo que cuando entrevistaba gente en los 90, entrevistaba gente en los primeros 2000 y en la década pasada y en esta, hay muy poca gente que se resista de verdad a un entrevistador que tiene curiosidad genuina, no impostada. A alguien que escucha plenamente, que escucha sin incomodidad, que escucha sin sobresalto el horror más espantoso que tiene para contar el otro. Una escucha que aguanta, digamos. Y yo creo que por eso la gente a lo mejor me cuenta algunas cosas, porque cuando ven mi gestualidad o mi reacción o mis repreguntas, encuentran una zona de calma, no una zona de prisa, no una zona de, me estás contando algo interesante, entonces ahora quiero apretar el acelerador para que me cuentes más y más y más. No, los dejo venir, digamos, de alguna manera. Por supuesto hay entrevistados que son personas con las que uno tiene que ejercer un tipo de conversación un poco más confrontativa, digamos. Yo me encuentro con un represor o me encuentro, no va a ser la misma situación que si yo me encuentro con la víctima de ese represor. Pero también trato de no estar en ese momento ejerciendo esto que vos mencionabas, como un juicio moral. En todo caso, llevar mi curiosidad a una zona más acerada, más punzante, más confrontativa, si querés. Pero cuando hay alguien que escucha del otro lado, y esto me parece que tiene mucho también que ver casi con una escucha casi de un psicoanalista, ¿no? No lo soy ni quiero serlo y me parece un saber que está completamente fuera de mi alcance, pero de un buen psicoanalista, digo, esta escucha que está despojada de prejuicio, que no ofrece una solución, que simplemente lo que está diciendo es, lo escucho, la escucho, no le voy a dar indicaciones, y eso es lo que pasa con un entrevistado. A mí sí me coincido con esto que vos decís, digamos que esa escucha obturada de la vida del otro que hay a nivel social, las cancelaciones y el miedo al distinto y nada, tiene que ver con que sí, la gente ahora pastorea mucho más en su red social y está como muy de acuerdo con un grupo de gente X, pensando que esos 3.000 personas o 200 que lo siguen y se siguen entre ellos son el mundo entero. Y bueno, extrapolan esa situación al planeta Tierra, digamos. Solo que a mí me parece que las redes sociales hicieron que eso fuera más fácil, pero que siempre fue así, que nunca estamos muy dispuestos a escuchar la vida del otro. Pasa incluso con alguna gente que es amiga y vos decís, ¿por qué serán amigos? Si habla uno de él y después habla el otro del otro, pero no se hablan entre ellos. Es muy rara esa dinámica, son conversaciones como de sordos, como stand-ups, ¿viste? Claro, sí, monólogos. No sé, creo que es un poco parte de la naturaleza humana, ese interés por el ombligo lleno de pelusa de uno mismo. Sí, es cierto, pero también nos interesan mucho los otros, ¿no? Si no, no veríamos realities, digo, la gente que ve realities, pero... No sé si es que nos interesa... en el reality no sé si lo que hay es un interés real por la vida del otro, es un morbo, te da cringe ver un reality. Sí. Y de hecho, ahí quería llevar la siguiente pregunta, que tiene que ver también con cómo se alimenta la curiosidad o cómo se la detiene. Y uno puede pensar que, y aquí te lo pongo como hipótesis, que esta fantasía de la certeza, yo sé, entonces no tengo curiosidad, total, ya sé. Y tengo razón, además, en lo que sé, qué miedo. ¿Y cuánto de esa actitud que hoy día vemos tanto en redes sociales y que terminamos alimentando, ¿cierto?, con nuestro propio algoritmo y con la gente que seguimos y etcétera, implica una pérdida de la incertidumbre y lo bien que nos hace la incertidumbre para alimentar la curiosidad? Esto es muy importante. Yo creo que la certeza es la enemiga del novelista. Eso lo tengo clarísimo. Y no sé si también de una periodista como Leila. Sospecho que sí. No escribimos, en todo caso yo no escribo novelas para explicarles a ustedes algo que ya he descubierto y de lo cual estoy seguro. Escribo novelas para averiguar, escribo novelas porque no sé cosas, porque ignoro, porque tengo dudas. Son dos éticas completamente opuestas. En mi caso, escribo columnas de opinión,
algunas veces al mes, encuentro que son dos éticas completamente opuestas. El periodista, una vez a la semana, cree que tiene una certeza y trata de convencer, trata de dar una respuesta. El novelista hace todo lo contrario. El novelista escribe porque no sabe y trata de hacer preguntas. Hay una, ayer la mencionaba tal vez, una carta fantástica que escribe Anton Chekhov, el gran cuentista ruso del siglo XIX que cambió el arte del cuento y descubrió una manera de hacer cuentos completamente objetiva, en el sentido de habitar la realidad de sus personajes sin comentar sobre ella, sin hacerse presente como autor. Y alguien le reclama, un crítico le reclama en algún momento que él no usa sus cuentos para defender una causa, para mandar un mensaje político o moral, para mejorar la vida de la gente. No utiliza sus cuentos como vehículos de un mensaje. Y él le contesta al crítico y le dice, usted está confundiendo dos cosas, dar una respuesta y formular la pregunta correctamente. Solo esto debe exigírsele a un autor, dice. Yo creo eso, yo creo que la literatura que a mí más me gusta, ficción o no ficción, lo que hace es formular las preguntas correctamente y nos invita a un acto de descubrimiento. Desde el momento en que una novela me parece a mí que me está tratando de dar respuestas, de convencer de algo, de hacer proselitismo, de una idea, de una convicción, pierde completamente el interés. La literatura es lo contrario, es un viaje a lo desconocido, tal como yo lo entiendo, un viaje a territorios a los que, sobre los que no se han hecho mapas, ¿no? Un libro de ensayos que escribí alrededor de estos temas se llama Viajes con un mapa en blanco, porque eso es lo que hacen las grandes novelas, nos invitan a un viaje a territorios que no han sido cartografiados. Y en eso consiste su riqueza, en el descubrimiento de los secretos, de los misterios que no conocemos. Es por eso, por lo que con frecuencia, las novelas hacen cosas que los novelistas no habían previsto, ¿no? Cuando Tolstoy, por seguir con el ejemplo de Ana Karenina, cuando Tolstoy escribe Ana Karenina, él quería hacer un libro de condena de la mujer adúltera, era un libro moralista. Y en la escritura del libro, durante la escritura del libro, los personajes fueron cambiando. Ana Karenina se convirtió en una cosa muy distinta y el libro acabó diciéndonos cosas muy distintas de las que Tolstoy quería que dijeran al principio. Cuando un novelista es bueno, casi siempre, no voy a decir siempre, sus novelas son más inteligentes que él o que ella. Las novelas saben más cosas, las novelas son más generosas, más abarcadoras, más sabias. Y eso es porque descubren cosas que el novelista ignoraba. ¿Es posible eso, Leila, con las personas también? Tú te preguntas cuando al principio de la llamada alguien te pregunta ¿por qué te metes en este tema? En este caso estamos hablando de la historia real de Silvia Lavairu, aprendí que no es acento al final, Lavairu, que es un personaje muy complejo, muy complejo. Diríamos, es una niña bien, que entra al mundo de los montoneros, pero ella viene de familia militar, además es rubia y es muy, muy bonita, que sabemos que en nuestros países es muy bien valorado aquello, y entra en este espacio de revolución, está dispuesta a dar la vida, cree en la vida violenta, es capturada, es llevada a la ESMA, es torturada, sobrevive, cuando sale al exilio se la mira con mucha sospecha, ella es pura complejidad. Y tú conversas con esta mujer de más de 60 años que reflexiona respecto a su vida, siendo muy consciente además que lo que te está contando es un relato. Y tú conversas con otras personas que han estado alrededor de ella y pregunto si aquello que Juan Gabriel nos comparte pasa también cuando uno está escribiendo una crónica sobre una persona. Tenía un plan y de repente la persona me tiró esto para otro lado, aparecen otras cosas que no sabían, aparecen otras voces que no sabían. ¿Cómo la curiosidad juega como motor en ese caos que pueden ser los relatos de los seres humanos respecto a sí mismos?
Bueno, yo creo que es fundamental, digamos, una cosa es que la historia vaya cambiando a medida que uno va investigando y eso sucede, y otra cosa es que uno no tenga la menor idea de lo que quiere contar y vaya a saber una persona sin saber nada y de pronto en vez de contar la historia de esa persona termines contando la historia, no sé, de la suegra o de la prima segunda, digamos, eso es un disparate, no sé, a mí no me pasó nunca. Yo cuando empecé a entrevistar a Silvia Lavairu sabía que quería hacer un perfil de ella. Primero pensé que iba a ser un perfil para una revista y después terminó siendo un libro porque vi que la historia era completamente inabarcable, precisamente por esto que decís, por la complejidad que significaba la vida de esta mujer y también porque la sutileza necesita espacio y la sutileza es lo único que te garantiza no contar una historia reduccionista en términos de blancos y negros y como decía Juan Gabriel, que estoy muy de acuerdo con todo lo que dijo, a mí no me interesa escribir una historia que dé una respuesta, que emita un juicio al final, ¿no? Esta mujer es buena, esta mujer es mala, no, me parece torpe eso. Pero sí sucede cuando estás investigando a veces que te encontrás con relatos que contradicen a veces el relato de él o de la protagonista de un perfil, por ejemplo. O sí te encontrás con... Recuerdo cuando escribí hace un tiempo una crónica sobre una situación en el cementerio de los soldados caídos en la Guerra de Malvinas en Darwin, en las Islas Malvinas, que una mujer que había sido presidenta, digamos, del Centro de Familiares de Caídos durante esa guerra, había contado pública, era una señora a la que el hijo se le había muerto en la guerra, había caído, le había matado una bomba, supuestamente, y no era así. La señora había mantenido un relato por un interés determinado de oponerse a la identificación de los cuerpos como bloque, digamos, como asociación, alineada en ese concepto. Había manipulado la información públicamente y obturado con esa decisión la posibilidad de que familiares que sí querían que los cuerpos de sus hijos fueran reconocidos, o sus familiares, digamos, pudieran hacerlo. Eso no la transforma en una mujer menos víctima, digamos, pero manipuló información, ocultó información. Y de eso yo no tenía ni idea. Yo me enteré hablando con ella y atando cabos después cuando hablé con un ex combatiente al que ella misma mencionó y yo le pedí el contacto a ella y cuando fui a hablar me dijo, no, pero... Bueno, es un poco enredada la historia, no le voy a contar, pero básicamente es eso. Cuando pasa eso, yo diría que mi concepto es la debilidad de un relato no siempre es la debilidad aparente de un relato. A veces la debilidad es una fortaleza. A veces la contradicción es una gran fortaleza de un relato. A veces el vacío de información es una enorme cantidad de información. A veces alguien que no quiere hablar está diciendo muchísimo con esa... En ese libro hay una persona que no me quiere hablar y me envía un mensaje de WhatsApp que está replicado en el libro y me dice algo así como, si usted ya habló con Silvia, no hay nadie mejor que ella para dar su versión / relato de su historia. Esa versión / relato a mí me dice muchísimo de lo que quiere decir esa persona. Entonces digo, lo que hay que hacer es saber leer, ¿no? Lo que está ahí oculto y no tener miedo de exponer esa contradicción, porque muchas veces creo los autores de no ficción tenemos este temor, digamos, a que quizás por exponer un costado menos loable o áureo de una víctima o de una persona que la ha pasado mal, quedemos en el rol de, la está revictimizando. Y yo creo que hay que arrojarse contra esa pared de cemento de cabeza y romperla y tomar el riesgo, porque la gente no es puramente buena o puramente mala. Por supuesto, digo, hay gente que tiene una veta de maldad real muy fuerte, pero también ahí hay otras vetas que contar y las víctimas nunca son víctimas puras. Entonces, básicamente yo esa curiosidad que está ahí, lo único que hace es saber que si sigo adelante me voy a meter en problemas y la única manera que encuentro de escribir creo que escribir es de alguna forma la solución que encuentra cada uno para salir de los problemas en los que se mete, ¿no? Es eso. Antonella, ¿puedo, si me permites, porque yo he leído prácticamente todo lo que ha escrito Leila y... ¿Cómo prácticamente? Vamos a hacer la lista. Sí, te voy a tomar examen. Claro, qué tontería. Yo habría podido decir, yo he leído todo y ¿quién me lo va a cuestionar?
¿no? Pero, No, hay cosas que prefiero que no hayas leído, realmente. pero quería preguntarte si tu método ha cambiado con los años, porque yo recuerdo algún texto en el que exploraste tu método, digamos, más pasivo, de asistir a una situación, de pararte como una mosca en la pared y simplemente observar y luego contar lo que observaste. Luego, los últimos libros se basan en el diálogo directo, el interrogatorio directo, que es lo más opuesto a la técnica de la mosca en la pared. La descripción de las emociones en ese momento, además. Claro, claro. Entonces, ¿ha cambiado esto o simplemente manejas los dos métodos dependiendo del tema que tengas entre las manos? ¿Cómo es esto? No, Porque todos parten de una fascinación por un personaje Sí. que no eres tú, digamos, es ese impulso hacia el otro, ¿no? Es esa fascinación por otro. Sí. Bueno, es que yo la verdad digo, estoy muy interesada en mí misma, pero a mí no me interesa hablar mucho de mí misma con nadie que no sea mi analista, así que la fascinación por el otro viene dada, me interesa mucho la gente. No, yo creo que es más bien lo que decías en la segunda opción, es una mezcla de cosas. En los libros, por ejemplo, todos los libros que escribí, excepto las recopilaciones de las antologías y eso, siempre estoy yo en primera persona, desde el primero, desde Los suicidas del fin del mundo, porque me interesa plantear esto, la figura del periodista incierto, del periodista que duda, del periodista que se pregunta, ¿esta mujer me está manipulando? ¿Esta madre me está contando de verdad cómo se mató el hijo o me está contando una versión más edulcorada? Entiendo cómo es este pianista, no lo entiendo, me parece que se me acaba el tiempo para entenderlo y que me voy a quedar sin saber quién es. Me gusta eso, contar como me parece necesario además. Pero en todos los perfiles y crónicas que yo publico en medios de comunicación nunca estoy yo. Siempre hay una observación, o sea, creo que la de los libros también es una observación distante, pero la de los perfiles y crónicas que publico en los medios siempre son en tercera persona, salvo alguna ocasión, alguna crónica de viaje y eso, pero no uso la primera persona ni la intromisión mía para nada. No sé, debe ser una cuestión de... Supongo que hay un cierto pudor también en publicar, en las columnas sí hablo en primera persona, pero me parece que el método siempre fue el mismo, que es salir, mirar, cada vez mejor, cada vez más reporteo, y después volver y contar, digamos. Son básicamente esos tres movimientos. Pero seguramente cuando, hace algunos años, algunas de esas cosas no estaban lo suficientemente refinadas y debo haber cometido toda clase de torpezas y las seguiré cometiendo ahora, digamos, pero me parece que son un poco más... tienen en el ecualizador están un poquito más bajas, digamos, las torpezas. Ahora, en esa misma línea, hablando de cambios de ecualización, tú escogiste con este libro, Volver la vista atrás, poner la historia de una persona real, Sergio Cabrera, y además no cualquier persona, es un destacadísimo cineasta colombiano que tiene una historia de vida que es una locura. Hoy me quedé, ahí estoy, ¿me escuchan? Sí, hola, sí, ya. Que tiene una historia de vida que es una alucina él y su familia, ¿no? Y ahí también, o sea, hasta este libro todavía ha sido Dios y Señor de todos tus personajes porque finalmente salían de ti y podías proyectar, hacer. Y esto viene de además un señor que está vivo y que es amigo tuyo y que hablaron muchísimos años respecto a esto. Cuéntanos también cómo la curiosidad hacia un otro real moviliza un relato como esto y cómo es distinto cuando esa curiosidad está movilizada hacia una ficción. Sí, claro, el punto de partida es el mismo que con todos mis libros, es la curiosidad por otro. Todos mis libros nacen de un encuentro, de una vivencia. Incluso los que son novela, parten de un encuentro con alguien real cuya historia de vida o una anécdota que cuenta o un secreto que guarda son el punto de partida de una construcción de ficción que es la novela. En el caso de este, claro, la diferencia es esa, que la persona que es el punto de partida de esta investigación es un amigo y el proceso por el cual nació el libro es un ejercicio sostenido de curiosidad, incluso malsana, incluso morbosa y fascinada con la vida exótica de otra persona. Sergio Cabrera es
como quizás lo saben algunos de ustedes, es un cineasta colombiano muy conocido, autor de un par de películas muy importantes de los años 90, que tiene esa faceta pública, una faceta pública muy conocida. Nos hicimos amigos a principios de este siglo y cuanto más nos conocíamos, más iba yo comprendiendo que su vida no era como las otras, que su vida tenía algo distinto. Estaríamos en una reunión social, una cena, todo el mundo contando sus historias y todos creyendo que nuestra vida era interesantísima, y de repente Sergio levantaba la mano tímidamente, porque es un hombre tímido, y decía: sí, eso me acuerda de cuando fui guardia rojo en la China de Mao. En plena revolución cultural. En plena revolución cultural. Entonces ahí todos comprendíamos que nuestras vidas eran banales, que no tenían ningún interés y que había que oír lo que Sergio tenía para contar. Y a lo largo de muchos años se fue construyendo esa serie de pequeñas revelaciones, hasta que en algún momento le propuse escribir algo, hacer algo con su vida, y a partir de ese momento la conversación ya fue más oficial, fue con un grabador en medio y tratando de extraer de su relato las cosas que él no estaba contando, tratando de encontrar en la cantidad de cosas fascinantes que me contaba lo que no estaba contando. Y la novela trata de hacer eso. La novela trata de darle una estructura y un orden a una vida que por definición no lo tiene. Nuestras vidas son caóticas, nuestras experiencias son desordenadas, y cualquier narrador lo primero que hace es imponer un orden. Yo descubrí, no porque él me lo contara, sino porque yo estaba poniendo atención a lo que me estaba contando, descubrí que en un lapso muy pequeño Sergio había vivido 3 crisis al mismo tiempo. Por un lado, su matrimonio estaba muy mal, se estaba cayendo. Por otro lado, su padre acababa de morir. Y por otro lado, su país, que es el mío, acababa de rechazar unos acuerdos de paz que para los dos habían sido muy importantes y en los cuales habíamos invertido mucha energía. Y me pregunté, ¿qué le hace eso a una persona? Sufrir esas 3 crisis al mismo tiempo. Y decidí construir la novela tomando ese punto de crisis como un punto de partida desde el cual Sergio recuerda su vida para tratar de darle un sentido a lo que le está pasando en este momento. Eso no es su versión de su vida, eso es mi decisión de novelista, de organizar su vida sobre las páginas de determinada manera. Fue tremendamente revelador, incluso para él, ¿no? En la novela se habla de su pasado como guardia rojo en la China de Mao, de su pasado después como guerrillero maoísta en la Colombia de los años 60, y todo eso fue tan revelador, incluso para él, que el día de la publicación del libro, él me llamó y me dijo: Juan Gabriel, tengo miedo, me dijo. Son temas muy sensibles, incluso en la Colombia de hoy en día, temas controversiales, difíciles, y yo, para tratar de quitarle un poco de hierro al asunto, le dije: bueno, a ver, dime 3 cosas que te den miedo. Y él me dijo: la reacción de la derecha, la reacción de la izquierda y la reacción de mi familia. Entonces, detalles, sí. Todo esto para decir que para él también implicó este libro un descubrimiento de su propia vida, de lo que él mismo había hecho, viéndolo ordenado sobre la página de una manera que antes él no había, con un patrón, con un diseño que antes no había notado. Y por eso es que yo llamo a esta novela, porque es un trabajo de construcción imaginativa de la vida de otro, más allá de que no haya inventado ninguno de los eventos que se cuentan. Lo que es una locura, porque se cuentan unas cosas... ¿Puedo, perdón, sí, por favor, me encanta porque... que hagan esto, por favor. No, porque bueno, yo conozco bien la obra de Juan Gabriel y este libro en particular es muy reciente, digamos, aunque ahora viene otro, que no vamos a decir nada, pero Sergio es tu amigo y hablaste con él muchísimo de cosas súper dolorosas, y acá estamos hablando de la curiosidad. ¿En algún momento te dio prurito pensar que con esa curiosidad tuya estabas lastimando a un amigo? Sí, de hecho, por
distintas razones, unas más egoístas que las otras. Yo hice un acuerdo con él, implícito hasta cierto momento y luego explícito, en que yo iba a escribir el libro como si él estuviera muerto o como si fuera de ficción. Es decir, con toda libertad por mi parte de contar todo lo que yo quisiera, todo lo que él me había contado, pero, digamos, decidiendo yo qué contar y no. Y luego él iba a tener el derecho de vetar, censurar, corregir. Le di esa posibilidad para que se sintiera libre de hablar y para no sentirme yo culpable de dañarlo después, ¿no? Mi principio, además siempre que escribo, mi principio es un poco hipocrático, se trata de no hacer daño. Yo escribo con la idea de que el único límite es el daño que puede hacer. Y si lo que escribo puede dañar a alguien, prefiero no hacerlo, no tengo el cinismo necesario. No me acuerdo quién era el que decía que una gran obra valía cualquier cantidad de pequeñas vidas humanas. Yo no lo creo. No. Y entonces, claro, la construcción del libro partió de la base de que al final él tendría derecho de decir esto no lo quiero contar, esto me arrepiento de habértelo contado, etc. Se lo di con miedo de que sus cambios de opinión fueran a destruir la estructura que yo había montado, las revelaciones que yo había hecho de su vida fascinante, que me fuera a quitar episodios importantes. Y lo bueno es que Sergio leyó la novela, el manuscrito, la primera versión, y la lectura le despertó más memorias. No solo no me quitó nada, sino que añadió más cosas. Y me preocupé en algún momento de que la novela acabara teniendo 600 páginas y entonces le tocara a él compartir los gastos de la editorial. Igual tiene 470. Igual sí. Pero eso, la extensión que tiene, es culpa de la hermana de Sergio, que es un gran personaje de la novela, Marianela, es un personaje muy importante y con el cual me ocurrió un poco estos imprevistos de los que hablábamos antes. Yo había escrito la historia de Sergio, calculaba que tendría un cierto número de páginas, pero me di cuenta de que su hermana era una especie de personaje que estaba siempre al lado de él, que había sido guardia rojo con él, que había estado en la guerrilla maoísta con él, que había sufrido las decepciones con él, y pensé, tengo que hablar con ella, no me puedo reducir a la versión de Sergio. Entonces le pedí permiso para hablar con esta persona que es muy tímida, que nunca ha querido hablar de estas cosas en público, y pensé, voy a hablar con ella media hora y voy a tener que escribir 50 páginas más probablemente. Acabé hablando con ella 3 horas y media y escribiendo 250 páginas más porque su personaje resultó absolutamente fascinante y necesario para el libro. Y luego, y con esto termino esta respuesta tan larga, pero tú me haces las preguntas, yo contesto como... Bueno, no quería echarte la culpa a ti directamente. Uno siempre está contestando las preguntas de Leila, es una cosa... Y se dio la situación de que Sergio entonces leyó el manuscrito terminado de la novela y me dijo, este episodio que tú cuentas sobre mi hermana está muy bien, es fascinante y toda la cosa, pero yo creo, me dijo, que si no hemos inventado nada hasta ahora, no deberíamos comenzar a inventar en este momento. Y tuve que revelarle yo que eso que yo contaba no era una invención que le había ocurrido realmente a su hermana y él no lo sabía, porque por los traumas de la situación que habían vivido, se había hecho una especie de pacto de silencio en su vida y no habían hablado de cosas sensibles nunca. Entonces, tuve el gran privilegio como escritor de que en mi novela cada uno de ellos descubrió partes de su propia vida que no conocía. Y eso es fantástico. Es hermoso y además para nosotros es hermoso porque esta cantidad de páginas nos permiten, no solamente, para mí fue un redescubrimiento de la historia de Colombia, pero también la historia del occidente en los últimos 100 años, porque esa es la historia de la familia Cabrera, ¿no? Pero a propósito de tu pregunta, Leila, de la respuesta de Juan Gabriel, ¿la curiosidad tiene límites?
Bueno, yo creo que, a ver, digo, yo creo que el límite es muy personal. Me parece que el límite, uno siente que es ilimitada y yo quiero que ojalá sea ilimitada, porque que se acabara la curiosidad significaría que se acabaría un combustible, que es lo que hace que eso, que yo salga a buscar historias, que salga a hablar con gente. Digo, hablo de mí en este caso porque sí, me parece que es eso, que la curiosidad, el comienzo y el fin de la curiosidad es algo muy personal. Y depende hasta, la curiosidad es un riesgo y depende hasta dónde uno está dispuesto a soltar el carrete de ese riesgo. Yo soy un apache bastante arrojado, digamos, en ese sentido. Creo que para mí el límite es, no sé, un poco lo que respondía Juan Gabriel. Para mí el límite, no diría que es el daño del otro, sino la reticencia del otro a seguir yendo por ese camino. Yo no me detengo hasta que el otro no me detenga. Yo sé que a veces con la curiosidad y con las preguntas y con revisar pasados que hacía mucho tiempo que estaban en un closet, es muy posible que haga daño. Yo lo no necesito hacer daño, necesito saber para contar mis historias. Pero pocas veces la gente me ha dicho no, basta o no. Creo que eso tiene que ver con lo que hablábamos al principio, ¿no? Con esta escucha calma, serena, que no plantea qué sé yo, un rostro azorado o espantado o juicioso en algún sentido, sí, prejuicioso, digamos, del otro. Yo espero que mi curiosidad no tenga un límite, porque eso significaría el final del entusiasmo. Creo que el otro día me preguntaba, y de hecho escribí algo sobre eso, ¿por qué la gente sigue junta después de tanto tiempo, ¿no? Después de mucho tiempo, tenés una pareja muy larga o esas amistades que vienen, qué sé yo, de la escuela primaria a veces. Y yo pienso que en gran parte cuando las cosas están bien es para saber qué pasa después, para ver cómo va a ser esto juntos más adelante, sin que eso signifique el proyecto, que yo no creo en esas cosas. A mí me parece que el proyecto genial es y curiosamente increíble es estar vivos en la misma época, en el mismo año, en el mismo país, habernos encontrado, quizás habernos enamorado, quizás habernos encantado y ser amigos y qué sé yo. Pero ese qué va a pasar después a mí me parece que es, por supuesto es algo que uno a veces pierde. Yo sí pierdo a veces el entusiasmo, pierdo la curiosidad. Siento que a mí particularmente después de que acabo de escribir un libro, cuando uno le dedica tanto tiempo a una historia y termina de escribir esa historia, siente que ha salido a la intemperie y que en esa intemperie no hay nada que le interese. A mí o sea, por un lado hay un alivio, terminé, y por otro lado me preparo para el mar de brea de la indiferencia que se me viene encima, y ahí hay que hacer un trabajo de aceitado de la maquinaria, casi una tarea de convocación, de convocar la curiosidad. Pero el mundo se vuelve mudo, el mundo se vuelve un lugar mucho menos interesante, mucho menos espeluznante, fantástico, magnífico, aterrador. No veo nada durante un periodo. Entonces ahí toca, y yo creo que eso tiene que ver con que quiero que esa curiosidad siga como los platitos chinos, ¿viste? Dando vueltas todo el tiempo. Entonces yo no sé si tiene límites, pero si lo tiene, espero no descubrirlo nunca o descubrirlo cuando esté diciendo como Goethe, luz, más luz, en mi lecho de muerte. Que en realidad parece que lo que quería era que le abrieran una ventana, ¿no? Sí, es verdad. Ahora, a propósito de lo que decía, y me quedan 15 minutos y tantas preguntas, lo bueno es que tanto Leila como Juan Gabriel tienen actividades maravillosas, Leila mañana, Juan Gabriel el domingo, dentro de Puerto de Ideas, pero quisiera quedarme con algo que decía Leila y con lo que yo partía, ¿no? La curiosidad como puente en un mundo que se presenta como hostil. Y aquí, claro, me lanzo la hipótesis desde mi perspectiva, que tiene que ver con cómo los medios de comunicación y las redes sociales, ¿cierto?, amplifican, bueno, y hay mucha teoría sobre esto, amplifican una mirada peligrosa del mundo.
Y por lo tanto nuestra primera reacción a eso es a guardarnos, a escondernos y a desarrollar miedo, ¿no? Y como la curiosidad puede ser una alternativa para el reencuentro, para volver al tejido social, para poder transformar al otro no en un peligro, sino en un sujeto de curiosidad. Y cómo la curiosidad nos puede llevar a la empatía. Entonces, preguntarte respecto a eso, Juan Gabriel, y al rol de la literatura y de las humanidades, siendo el tema de este festival en ese sentido. ¿Cuánto tiempo tenemos? 15 minutos. No, esto es un tema que me interesa enormemente. Una de las razones por las que valoro tanto espacios como este, y le agradezco a Chantal Signorio que me haya invitado a Puerto de Ideas, es por la sensación de que rompe una serie de burbujas en las cuales estamos metidos inevitablemente por la dinámica de comportamiento que han dictado, entre otros fenómenos, las redes sociales en los últimos 10 años. Yo no tengo redes sociales, nunca he tenido, pero me he informado mucho más, tal vez, que mucha de la gente que las tiene, sobre su funcionamiento, sus mecanismos, que son perversos, la manera como esos mecanismos rentabilizan, no me gusta la palabra monetizan porque es un anglicismo, pero es eso, rentabilizan nuestras peores emociones, nuestro miedo, nuestra ira, nuestro resentimiento y sobre todo la manera como perversamente los mecanismos de las redes sociales trazan un perfil con nuestro comportamiento en redes, nuestra historia de navegación, nuestro sexo, nuestra ubicación geográfica, nuestra edad, nuestra historia de consumo. Y con todo eso nos muestran una versión de la realidad, nos devuelven una versión de la realidad que difiere ligeramente de la del vecino y difiere mucho de la del contradictor, de la persona que no tiene nuestras convicciones políticas o religiosas. Esto efectivamente, y esto lo ha dicho de manera maravillosa un gran pionero de las nuevas tecnologías, que es Jaron Lanier, un gran nombre de los años 90 en Silicon Valley, decía, efectivamente, esto es como si uno consultara Wikipedia y a cada persona Wikipedia le devolviera un artículo distinto, dependiendo de lo que uno es, del perfil que traza de uno. Yo consulto el artículo sobre Ruanda de Wikipedia y leo una cosa distinta de la que lees tú, de la que Leila, o la que leen ustedes. Eso es gravísimo para una sociedad. Eso es efectivamente la ruptura de la realidad común y esa es la razón por la que más de la mitad de los Estados Unidos creen que las elecciones se le robaron a Trump la vez pasada y creen que el asalto del 6 de enero al Capitolio es una manifestación pacífica y etcétera, etcétera. No están mintiendo necesariamente, están viendo una realidad distinta y esa ruptura de la noción de realidad compartida es lo más peligroso que le puede pasar a una sociedad. Estamos viviendo las consecuencias de esto. Y por eso espacios como este, yo creo, rompen esas limitaciones, esas burbujas, nos permiten salir de la caja de resonancia de nuestras redes sociales y encontrarnos con el mundo como era antes. Y en mis días optimistas, que no son los más, yo creo que la literatura es esto, el libro de Leila, este libro que yo he escrito, es ese espacio también, es ese espacio donde nos encontramos, una novela es un lugar de encuentro, asistimos a ese lugar de encuentro en soledad, pero estamos en una comunión misteriosa con otra gente, que son los otros lectores, y desde luego con el libro mismo. Y es invaluable eso, es invaluable. Esto es una especie de remedio o de restaurador de la comunidad en cierto sentido. Tremendamente valioso en tiempos como los nuestros, donde parece que estamos fatalmente divididos y tenemos cada vez más dificultad para dar el salto hacia la comprensión de los otros.
Sí, te escuchaba y no podía sacarme de encima mientras te escuchaba mi experiencia leyendo una historia sencilla de Leila Guerriero. Porque decía, ¿qué más ajeno a mí, mujer urbana, hetero, cis, en Santiago de Chile, que un hombre que viene de Córdoba, que baila el malambo, que viene de una situación muy precaria en términos económicos y que está ahí dando su vida para poder llegar a ser campeón de malambo y después nunca más bailar malambo? Y esa otredad tan ajena, tan distante, tú la transformaste en una experiencia que a mí me conmovió profundamente, que no me puedo sacar de encima y que no tiene nada que ver con mi cotidiano. Entonces, quizás con mi respuesta te estoy respondiendo lo que te quiero preguntar. Es como, puedo entender que tú dices, ojalá que nunca vea el límite de la curiosidad, pero al mismo tiempo, ¿por qué para ti es tan importante compartir tu curiosidad? Bueno, no sé si se trata de compartir la curiosidad. Yo creo que la pulsión ahí tiene que ver con la escritura, digamos. A mí no me interesó hacer una película sobre Rodolfo González Alcántara, no me interesó hacerle un podcast. Yo quise trabajar, esculpir la historia de Rodolfo con palabras. Yo cuando empecé escribiendo ficción, como todos los chicos. Yo escribo desde muy chiquita, desde que empecé a escribir. El otro día encontré unos cuadernos míos del colegio primario, cuando yo tenía 8 años. Y las redacciones eran unas cosas, pero, o sea, la maestra decía, no sé, tema de la redacción, no sé, esos temas de esta época, ¿viste? De esa época, como soy una princesa. Y eran 7 páginas de soy una princesa y tengo un vestido así, con un ego, pero por los cielos. Y la otra era, no sé, el árbol, y eran 7 páginas sobre el árbol. O sea, había una cosa fuerte con el lenguaje. Alimentada por millones de cosas en mi familia, etcétera, etcétera. Entonces creo que ahí la idea de esculpir la figura de Rodolfo con palabras fue, no sé, yo no pienso jamás en esto lo va a leer alguien que no sea yo, digamos. Yo no escribo, te diría, obviamente aspiro a que eso sea publicado, pero creo que no hay esto que vos mencionás tiene que ver con una cierta generosidad, y yo no sé si hay generosidad en esa pulsión de escritura, sino más bien una cosa casi omnipotente y egoísta, de decir... Vampírica. Vampírica, claro, de decir, esta historia es mía y yo la voy a contar como nadie la contó. Después eso se fuma, viene otro, la cuenta mejor, da lo mismo, digamos, pero es desde esa posición un poco, desde esa potencia, digamos, desde la que uno escribe. Después si pasa algo, bien, pero si escribo con la expectativa de quiero compartir esto con Leila Guerriero, habla Urbi et Orbi, le cuenta al mundo la historia de Rodolfo González Alcántara, no sé, me pego un tiro, digamos, porque no, sería una tonta además de hacerlo. Porque además aparecería la certeza. Claro. Esta es la única manera de contar esta historia. Esta historia les va a interesar a mucha gente. No lo sé. De hecho, era un libro muy local, con una historia muy local que se terminó publicando, fue el primer libro que publiqué en Anagrama en España. Entonces, y funcionó bien, Es digamos. exactamente la gracia, porque es muy local. No, pero yo creo que ahí el punto de lo local, digamos, uno cuando... Eso sí te lo da el ejercicio de la profesión, el saber cuándo una historia puede trascender lo local. Y la historia de Rodolfo González Alcántara, que, bueno, digo, no creo que todos hayan leído ese libro, es la historia de un tipo que quiere ganar una competencia de malambo, que es un baile folclórico argentino, que es la más prestigiosa y la más desconocida del país. El premio consiste en una escultura de lata de un artesano local, no hay plata, gastan toda la plata que tienen para entrenarse para esos 4 minutos de malambo que bailan. Tienen que ser haces totales, se lastiman, gastan la plata que no tienen, son personas muy humildes. Y el premio, una vez que lo ganan, también como condición tácita, implica que nunca más van a poder bailar en ningún otro concurso de baile, ni en la Argentina ni en el mundo. Es como si a vos te dijeran, te damos el premio Nobel, pero nunca más podés escribir, nunca, nada más. O sea, yo creo que rechazarías el premio de plano. Dirías, quédense con el premio, el dinero, el millón de euros, todo. Bueno, no sé, ¿millón de euros? Ahí igual te lo piensas. Podemos negociar. Podemos negociar. Pero, a ver, en esa idea de ir hacia la luz y quemarse, aún sabiendo que te vas a quemar, es Ícaro. O sea, no, digo, es una tragedia griega. El tipo es un gladiador, no es un bailarín. Es alguien que los que van a morir te saludan, digamos, ¿no? Entonces, eso conecta, es también la historia
de un hombre pobre que tuvo un sueño imposible, que no era un destino para él. Él, digamos, el destino marcado era que trabajara en el campo, que trabajara en la construcción, y tuvo el sueño de ser bailarín. Es como Billy Elliot, pero en la Pampa. Entonces, digamos, ahí conecta con eso, digamos, con esa épica, ¿no? de la pulsión creativa que se abre paso, donde se supone que no se debe abrir. Claro, ¿no? Y además, como tú dices, ¿no? Esa pulsión de alguna manera la tenemos todos, de quiero ir por esto, y los valores también, de ahí estoy dándole, ¿no? Ahora, ahí hay todavía una mirada idealista, diríamos, en este personaje, ¿no? Y en esa cultura, además, que está alrededor del Festival de la Borde. Y curiosamente, yo les decía que los libros que estuve estudiando para esta conversación y para otras que se vienen, La llamada, un retrato de Leila Guerriero, Volver la vista atrás de Juan Gabriel Vázquez y también Astuparia, de Gabriela Biener, con quien voy a estar conversando el domingo, son todos libros que hablan sobre personas que en algún momento estuvieron dispuestas a dar la vida por la revolución. La revolución como la entendían en su momento, ¿no? Y son historias maravillosas y devastadoras. Entonces, para cerrar, Juan Gabriel, mira la pregunta para cerrar, perdóname. Es como, ¿cómo mantenemos la curiosidad en una época en que parece primar la desilusión? Sí, tienes razón, es una pregunta fácil, ¿no? ¿Me perdonas? Sí, sí. No, es fundamental la pregunta. Pero no sé si la implicación es que la desilusión con nuestro tiempo anula de alguna manera la curiosidad. Yo no sé si sea cierta la premisa. Es posible que no, es posible que la sensación de desencanto, de estar, de tener una relación de tensión hostil con tu mundo, justamente lo que produce es una apertura de nuestro apetito por las historias de los otros, por el conocimiento de las vidas secretas, de lo que los demás guardan, no necesariamente como un impulso altruista, sino incluso también como un impulso profundamente egoísta. Necesito saber qué les está pasando a los otros para rescatarme yo mismo, ¿no? Lo que yo veo que está pasando en nuestra relación con la ficción es extrañamente nuevo y al mismo tiempo una cosa que lleva ocurriendo siglos y siglos, una cierta desconfianza en la ficción que hemos llamado apropiación cultural. Es un gran tema, la apropiación cultural, digamos las sanciones que nuestra sociedad llama apropiación cultural, ocurren cuando una persona trata de contar una historia desde una identidad que no es la suya. Un blanco desde la identidad de una persona negra, o todo eso se aplica también a identidades sexuales, nacionales, de cualquier tipo. Nuestro momento censura esto. No nos gusta que eso pase. Hace poco una poeta negra, Amanda Gorman, que escribió un poema maravilloso y ese poema se empezó a traducir y en Holanda se iba a traducir y la editorial se lo asignó a una traductora blanca y hubo un gran escándalo porque un movimiento consideró que una persona blanca no podía traducir el poema de una mujer negra. Eso que ocurrió en la traducción ocurre en la ficción también, ocurre en el cine también, y eso que entiendo muy bien de dónde sale, por un lado es un testimonio de la importancia inmensa que tienen nuestras historias para nosotros y de la sensación de propiedad que tenemos. Queremos que nadie cuente nuestra historia, queremos ser dueños y propietarios de la historia que nos cuenta. Está bien, pero creo que esto rompe la única magia maravillosa que justifica la escritura de ficción y la lectura de ficción y rompe la idea de ficción como esa herramienta de conocimiento de los otros que es completamente irreemplazable. Y
Y esto que parece muy nuevo, muy ligado a nuestras guerras culturales de este momento, en realidad es muy antiguo. Platón ya, hablando de los poetas, decía que los poetas eran gente maravillosa, que si llegara un poeta a la ciudad lo recibiríamos con flores, pero inmediatamente lo echaríamos de la ciudad y le diríamos que no se puede quedar aquí. Platón desconfiaba de los poetas por una razón particular, porque los poetas hablan desde el lugar de otro. El poeta es una persona que se llama Homero y que dice, de repente, parado frente a un auditorio, dice, yo soy Aquiles, yo soy Odiseo. Y eso a Platón le causaba muchos nervios, le parecía profundamente negativo porque en su sociedad ideal cada persona ocupa una identidad y hace una cosa y no está bien que hable desde el lugar de otro. Entonces es una desconfianza que siempre hemos sentido, la desconfianza frente a la gente, a los que asumen el lugar de otro, que tratan de hablar desde el lugar de otro. Pero es un vehículo de conocimiento extraordinario, sin el cual muchas de nuestras grandes conquistas sociales no serían posibles. Hay un vínculo directo entre el surgimiento de la novela moderna, Don Quijote, El Lazarillo de Tormes, un librito que quizás ustedes leyeron en el colegio, entre estos libros y el surgimiento de la democracia, porque estos libros de alguna manera fomentan la curiosidad por las vidas ajenas, la idea de que las vidas ajenas, que son distintas de la mía, tienen una dignidad y tienen una importancia y son dignas de nuestra atención y de nuestra curiosidad nuevamente. Y sin eso no hay democracia 200 años después. Entonces, ya no sé para dónde iba con todo esto, pero era algo muy interesante que les iba a contar. Pero el asunto es ese, vivimos un momento en que la ficción vuelve a encontrar la resistencia, cierta resistencia de parte de nuestras sociedades y bueno, yo seguiré defendiéndola como vehículo de conocimiento y como vehículo de descubrimiento de los otros seres humanos. Sí, estaba pensando en este ejercicio por lo menos para mí, y por eso me dedico a lo que me dedico y tengo el privilegio de poder conversar con gente brillante como ustedes. Para mí las artes son el espacio de ventana y espejo. Puedo entrar a la vida de Sergio Cabreras, puedo entrar a la vida de Silvia y entender que no es mi vida y wow. Y al mismo tiempo ver en ellos cosas de mí que me enseñan de mí y a vadear mi tiempo y a transitar y a aprender cosas que están necesarias en este momento. Mientras más incertidumbre, más curiosidad, sin duda. Y por eso es tan valioso este espacio y por eso les agradecemos tanto que nos hayan acompañado esta tarde. Gracias por su escucha.